Inscríbete al seminario grabado Del Jesús de la Historia al Jesús de la Cruz, impartido por el doctor Adolfo Reutemann. Para más información, escríbenos al WhatsApp Shalem. Bueno, hoy estamos reunidos eh, para ver un libro muy interesante y acerca de él conversamos con el doctor Adolfo Reutemann sobre el libro Pecher Habacuc, la clave de la profecía de los rollos del Mar Muerto, una obra que no solo introduce uno de los textos más importantes hallados en Qumran, sino que además abre una puerta privilegiada al mundo de la comunidad del desierto, sus tensiones religiosas, su vida cotidiana y su manera de leer la escritura. Doctor Adolfo, en el prólogo se presenta este libro como parte de una iniciativa del Museo de Israel para acercar a los rollos del Mar Muerto al público en general. ¿Cómo nació este proyecto editorial y por qué decidieron comenzar precisamente con el Pecher Habacuc? Bueno, esta historia en realidad me lleva muchos años atrás, porque sirviendo como director del Santuario del Libro y curador de los Rollos del Mar Muerto en el Museo de Israel, mi trabajo, eh, digamos, tenía varias facetas. Una faceta, obviamente, la profesional, de preocuparme por la colección y, y por lo tanto diseñar la estrategia de conservación de los rollos. Otra tenía que ver con la instalación de exhibiciones en Israel o en el exterior sobre, obviamente, temas que tengan que ver con mi disciplina. Otra era, por supuesto, la investigación y publicación de materiales, tanto en marcos estrictamente académicos como también populares. Y también algo para mí muy importante, que era la difusión de estos materiales en círculos amplios, para llevar el conocimiento del contenido de los rollos. Pero con el pasar del tiempo, eh, y específicamente después que del año 2011, por primera vez nosotros colocamos en Google los rollos del Mar Muerto, que fue el lanzamiento de la digitalización de los rollos del Mar Muerto. Por primera vez en la historia, los rollos, más específicamente 5 de los 8 rollos de la colección de Santuario del Libro, fueron colocados en el Internet, eh, y todo público en el globo terráqueo, con solo conectarse con el sitio del Museo de Israel, podía ver los rollos en una calidad de 1200 megapíxeles, en donde en algunos casos podía leer el texto de, de esos rollos, entre ellos el comentario a Habacuc o el Pesher Habacuc. Y había también una introducción que yo escribí a los efectos que la gente entendiera de qué se trataba esa obra, ¿no? Pero todo el tiempo yo tenía una sensación que faltaba algo. Y lo que faltaba era que tanto en ocasión de las exhibiciones, de las conferencias que yo daba, de los materiales que yo escribía, de las notas periodísticas y entrevistas que me hacían sobre los rollos, todo el tiempo hablábamos sobre esos libros, pero en realidad la gente no conocía los rollos mismos. Y ahora dice, bueno, porque eso es un problema, los rollos fueron publicados y por lo tanto se invita a la gente a que los lean, pero es más complejo. En realidad los rollos del Mar Muerto, que fueron publicados e incluso también traducidos a lenguas modernas, en realidad son textos muy complejos para poder entender. Y las ediciones que se hicieron de los libros, incluyendo el Pesher Habacuc, fueron ediciones hechas en realidad para un público experto en el tema, no para un público simplemente
ávido de conocimiento, pero sin una expertise en estos temas tan complejos. Y entonces, ya pensando de alguna manera en el legado que yo iba a dejar después de retirarme, vine con una iniciativa al Museo de Israel y es crear una serie editorial sobre los rollos del Mar Muerto, pero los rollos de la colección del Santuario del Libro, que por cierto son de los más completos y fundamentales que se encontraron en las cuevas de Qumrán. Solo para explicar al público, de los casi 1000 documentos que hoy sabemos que se encontraron en Qumrán, la mayoría de ellos muy fragmentados, los documentos en un mejor estado de presentación son los hallados en la cueva número 1, hallados en 1947, y luego el rollo del templo hallado en la cueva número 11 en 1956. Es decir, nosotros tenemos en total 8 de los 1000, pero los 8 del Santuario del Libro son el 25% de todos los rollos en el mundo. Y entonces, dado que tenemos rollos en un relativamente buen estado de preservación, centrales para la comprensión de la problemática y realmente textos más o menos legibles, dije, esta es una buena oportunidad para publicar sobre nuestra colección. Ujú. Y de esos libros, consideré que el más apropiado para que sea el primero fuera este, el comentario a Habacuc o Pesher Habacuc, que es un nuevo género literario que por primera vez en la historia lo encontramos entre los rollos del Mar Muerto, entre esos 7 primeros hallados por los beduinos. Es una obra única, tenemos solo una copia en el mundo que forma parte de la colección. Por lo tanto, aquí no tenemos un problema que tenemos varias versiones o redacciones de la obra que crea siempre problemas de edición. Aquí tenemos uno, es la única copia que conocemos, escrita en hebreo, de la época romana, algo así como la copia que tenemos de la segunda mitad del siglo primero ante nuestra era. Y es un rollo que también lo llamamos un rollo o manuscrito sectario, perdón, es decir, una obra que forma parte de el pensamiento, la literatura de esta comunidad de carácter sectario. Y en este sentido, este manuscrito puede servir eh, como puerta de entrada para entrar al mundo de los rollos del Mar Muerto. Y entonces eh, yo le solicité para entonces a un investigador que era, digamos, una estrella naciente en el mundo de los rollos, no una estrella fugaz, sino un personaje muy sólido, el profesor Noam Mizrahi, entonces profesor de la Universidad de Tel Aviv y hoy profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Le propuse el proyecto porque me pareció que tenía las cualidades necesarias para eh, poder escribir una obra que estuviera, por un lado, eh, eh, atenta a los intereses y a las posibilidades de comprensión de un público no experto, y por otro lado, sea una obra que fuera escrita con el mejor estándar académico. Y tengo que reconocer que realmente no me entendió muy bien mis directivas y la obra llevó tiempo, porque además también fue la época de la pandemia y entonces todo se hizo más complejo. La obra nació en la cátedra. Él lo que hizo durante 2 años, enseñó los temas que trata en el libro y por lo tanto los alumnos fueron los conejillos de India, ¿sí? Que realmente le permitió ver qué entendían o no entendían los alumnos y de esa manera ir puliendo la obra y con la asistencia también del servicio de publicación del museo, que también eh, nos ayudaron a mí como editor general de la obra y a Noam como el autor del libro, poder centrar bien el discurso a los efectos de que el público lector lo pueda entender. Y la obra realmente podemos decir que es una obra
que por ejemplo tiene una presencia visual muy importante en la obra. El propio Noam, cuando recibió la obra en su mano, dijo la primera vez que ve una publicación de los rollos del Mar Muerto con imágenes. Mm, Claro, porque lo máximo que aparecían a veces eran simplemente las imágenes del texto. ujú. Y acá la idea era iluminar aspectos históricos, sociales, materiales del cual el texto habla en la publicación, porque el libro es un tipo de libro catálogo, como es propio de los museos, ¿no? Y de las exhibiciones. Y yo tuve el privilegio entonces de ser el editor general de este libro y además escribí también la introducción general, en donde presenté el tema de los rollos del Mar Muerto, la comunidad y específicamente el género literario de los Pesharim, que dentro de ese marco conceptual había que colocar esta obra. Y esta obra fue escrita originalmente en hebreo, luego traducida por el mismo profesor Mizrahi al inglés, y luego también lo fue traducido por dos estudiosos de la Universidad de la Complutense de Madrid, eh, Piquer y Torijano, al español. Así que hoy existe esta obra en tres versiones y fue el puntapié inicial de un proyecto que ahora, digamos, yo ya dejé mi posición de santuario del libro y aquí está en manos del museo de continuar o no con este proyecto. Ahí puede ser también alguna otra posibilidad de continuación, pero todavía lo estamos eso viendo. Pero por lo menos ya existe el primer volumen de la serie. Muy bien, yo puedo dar fe de que el libro es muy hermoso. Y, doctor Reutemann, la figura del Moré Hasedek, es decir, el maestro de justicia, aparece en los textos de Qumran como un líder perseguido, intérprete autorizado de la escritura y figura clave para la identidad de la comunidad, sin afirmar una relación directa con Jesús. ¿Hasta qué punto este personaje nos ayuda a entender el tipo de autoridad religiosa, carismática y conflictiva que podía surgir en el judaísmo del Segundo Templo? ¿Ya conoces los niveles de miembros exclusivos del canal? Descubre cuál se adapta mejor a ti y forma parte de esta comunidad de aprendizaje. Si deseas apoyar el canal y hacer posible que este proyecto continúe creciendo, elige el nivel Mecenas. Si deseas participar activamente en conversatorios y encuentros exclusivos, el nivel Estudiosos es para ti. Y si buscas profundizar con materiales académicos y recursos de investigación, te esperamos en el nivel Investigadores. Bueno, te agradezco la pregunta porque realmente desde el comienzo mismo de la publicación de esta obra se destacó mucho esta figura enigmática, conocida en algunos rollos como el Moriah Tzedek, el maestro de justicia. Eh, no sabemos o conocemos el nombre de esta persona, solamente conocemos su título o su apodo, algo que caracteriza en general la literatura de los Pesharim. Muy pocos son los casos en donde aparece la mención de una figura histórica. Aparecen, por ejemplo, se habla del hombre de la mentira, o se habla, por ejemplo, de, del sacerdote, digamos, enemigo, o el Cohen eh, eh, Arashá, es decir, estamos hablando de un sacerdote que estaba en oposición a este movimiento, probablemente el sumo sacerdote de la época, eh, y el Moriah Tzedek, como figura histórica, probablemente haya existido en algún momento del siglo segundo de antes de nuestra era, probablemente algo así como eh, el segundo tercio del siglo segundo, una época muy problemática, muy tensa, donde precisamente vemos que es en la época de los macabeos que explota el fenómeno sectario
y es más o menos cuando hay que colocarlo en ese lugar, pero es el jefe del movimiento, por lo menos como lo recordaba la memoria colectiva de este movimiento, un personaje carismático que afirmaba tener una relación muy íntima con Dios. Prueba está que este documento, que no fue escrito por él, pero que preserva su manera de leer los oráculos del profeta Habacuc. El profeta Habacuc vivió un poco antes de la destrucción del primer templo por los babilonios. Y ellos afirmaban que el maestro de justicia conocía el verdadero mensaje de esos oráculos pronunciados por el profeta Habacuc, pero que había anunciado y hablado de la realidad en la que ellos vivían, es decir, siglos antes de que eso sucediera. Mm. Y además de su carácter, como dijimos, de jefe o líder carismático, además de tener esta relación tan íntima con Dios, se habla literalmente de una persecución del maestro de justicia. En la columna 11 se dice que el, el sacerdote malvado, probablemente como dijimos, una alusión al sumo sacerdote de la época, otra vez sin mencionarlo por nombre, persiguió al maestro de justicia para devorarlo, como dice el texto, Ujú. en el lugar de residencia. El texto no habla que haya sido el lugar que hoy conocemos como Qumran. Eh, y lo más sorprendente en este texto que dice que lo hizo en el día de la expiación, es decir, el Yom Kippur, el día más sagrado de los judíos. Cuando ese día el sumo sacerdote tiene que estar sirviendo en el templo de Jerusalén, no estar persiguiendo a un enemigo rival político. Hecho o dato este que llevó a un gran biblista, el profesor Shmariao Talmón, uno de los primeros gigantes en el estudio de los rollos del Mar Muerto, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, ya en los años 50, llegó a la conclusión que probablemente este texto aluda a la existencia de un calendario que tenían los qumranitas diferente al calendario de los judíos de Jerusalén, porque Ujú. debe haber sido el día sagrado para los qumranitas, pero no para los de Jerusalén. Y para entonces no sabía Shmuel Talmón que él tenía razón. En Qumran tenían ellos otro calendario, que era un calendario solar diferente al lunisolar que seguían los judíos en Jerusalén. Y en ese sentido, entonces, este elemento también de persecución, junto con los otros, llevó a algunos a pensar que se podía ver incluso en la figura de Moriah Tzedek un prototipo que anticipaba la figura de Jesús. Pero más allá de ello, no hay ninguna duda que nos permite el estudio en derredor de la figura del Maestro de Justicia, poder entender la dinámica de un movimiento religioso de esa época, centrada en derredor de un líder que se creía muy cercano al Dios de Israel, cosa que recuerda en líneas generales precisamente lo que va a suceder con la figura de Jesús. Entiendo. Bueno, y este libro, perdón, este libro, ¿dónde lo podemos adquirir? Yo tengo la suerte de haberlo adquirido en su momento, Bueno, pero como dije, em, digamos, por razones que realmente hoy escapan aquí al interés público, em, luego de una primera producción de la obra en español, por ejemplo, el lanzamiento de la obra lo hice en su versión española, lo hice en España precisamente, que fue muy bien aceptado. Y luego, otra vez digo, por razones que no viene el caso ahora entrar en detalles, no se volvió a hacer una segunda edición de la obra en español, sino simplemente los ejemplares que quedaron de esa primera edición. Así que tuviste suerte realmente de comprarlo.
Se puede, por supuesto, conseguir la versión en hebreo, pero me imagino que para los seguidores de esta serie no es algo, digamos, de importancia. Y, por ejemplo, a pesar de que existe una versión en inglés, el tema de la editorial y distribuidora en inglés es un tema todavía hoy en discusión entre las partes del proyecto. El Museo de Israel solamente es parte en este proyecto, no es dueño total del proyecto. ¿Sí? Que como dije, ahí de alguna manera el proyecto se trabó. Esperemos que en un futuro próximo podamos, digamos, salir de este empantamiento en el cual hoy nos encontramos. Eh, pero lo que puedo decir es que aquellos que realmente han tenido la suerte de conseguir uno de los ejemplares, y vos dijiste que sos uno de ellos, realmente por lo menos yo sé que les ha resultado muy enriquecedor e iluminador el libro, porque permite realmente presentar los rollos del Manuel Muerto no solamente de una manera gráfica, novedosa, sino también desde un punto de vista conceptual. Es decir, cómo podemos transformar la lectura de los rollos del Mar Muerto en una lectura que no solamente sea de interés académico, y cómo permite iluminar el conocimiento en general de la época de la cual nosotros estamos hablando. Porque como sucede con cualquier obra, puede ser vista e iluminada desde distintas perspectivas. Y en este sentido, entonces, los rollos del Mar Muerto merecen, como legado espiritual de la humanidad, ser conocido también por el público no experto, porque si no termina siendo una literatura casi esotérica, que solamente los elegidos de Dios pueden entenderlo. Y de la misma manera que nosotros sabemos que los textos bíblicos, sin ningún comentario, son muy difíciles de entender. Y por eso se necesitan ediciones, digamos, con notas aclaratorias para poder entender el texto. Lo mismo sucede con los rollos del Mar Muerto, que no basta solamente con leerlo, por ejemplo, en español. Tenemos una muy buena introducción, perdón, una traducción de los rollos del Mar Muerto, hecha por el gran cumranólogo español, Florentino García Martínez. Eh, la obra se llama eh, Textos de Qumrán, publicado por la editorial Trota, en donde hay una introducción general y luego la traducción al español de los rollos no bíblicos. Por supuesto que es muy importante que exista esa traducción, pero no es suficiente. Es decir, incluso leerlo en español no le permite a una persona no experta entender de qué se habla, porque hay que entender la sociedad, porque hay que entender la política, porque hay que entender la teología, hay que entender el género literario, hay que entender las ideas, creencias, los rituales en un contexto social del judaísmo de la época grecorromana. Y por lo tanto, el lector tiene que venir cargado con mucho conocimiento para poder descifrar el mensaje de estas obras. Y como es de suponer, la mayoría de la gente no es experta en estos temas. Y el propósito de esta obra, y ese fue realmente mi línea editorial, fue crear una publicación que le permita al público no experto y no académico poder disfrutar los contenidos del Pesher Habacuc. Bueno, y para seguir indagando estos temas del Pecher Habacuc y otros más, pueden visitar el canal de Adolfo Royman, que quieres referirte un poco a él. Bueno, sí, este canal realmente que nació hace eh, 2 años y pocos días, nació precisamente con el propósito de acercar estos temas, incluyendo también el Pesher Habacuc, al público en general, siguiendo, digamos, esta misma línea. Ahora que ya no estoy limitado por mi posición oficial dentro del Museo de Israel y estoy libre para emprender nuevos proyectos, está en esta misma línea de difusión, que por un lado
tiene como principio la excelencia académica, pero por el otro lado también yo diría la necesidad de adoptar un lenguaje, eh, digamos, pedagógico, no académico, que le permita al público acceder a estos temas, que otra vez yo me veo simplemente como un intermediario entre la academia y el público, un mensajero que trae el mensaje de la academia a los efectos de posibilitarle a la gente descubrir esos temas y en última instancia, por medio de la lectura de estos libros, eh, como otros publicados por colegas míos, les permita disfrutar de esta información que, como dije, forma parte ya del legado espiritual de la humanidad. Así que te agradezco muchísimo, Osvaldo, por darme la oportunidad de compartir esta información con tu público y los invito a que sigan mi canal, a que sigan, por ejemplo, como miembros de la membresía, mi serie sobre el Templo de Jerusalén, eh, que puedan leer mis libros y por medio de esos mis libros, otros libros y otras series para seguir otra vez disfrutando del conocimiento del antiguo Israel. Bueno, mis gracias por la confianza al doctor Adolfo Reutemann y espero nos sigamos viendo pronto en otras instancias. Gracias por tu iniciativa y te saludo y los saludo a ustedes desde Israel. Shalom. Inscríbete a la nueva serie digital, Los rollos del Mar Muerto, Qumrán, Esenios y los orígenes del cristianismo, desarrollada y presentada por el Dr. Adolfo Reutemann, producida y filmada en Israel por Hartzaot Meakursá. Para más información, escríbenos al WhatsApp Shalem